empezamos compartiendo pantalla. Ok. Vale, pues el asunto de hoy, sí, el tema de hoy es bueno, pues empezar a ver cómo manejar bases de datos, aunque sean pequeñitas, pero bueno, sí, bueno, conjuntos de datos en Blender con Geometry Nodes, utilizando, bueno, pues desde hace la versión 4.5 de Blender, esto lo hablamos antes del verano, la versión 4.5 de Blender y sucesivas, incorporan importadores dentro de Geometry Nodes, esta media docena de nodos, para importar diferentes paquetes de información, ¿no? Desde OBJ, texto, PLI, nubes en PLI, nubes de puntos en PLI, ficheros de simulaciones de fluidos en VDB, o STLs, y después también pues eso, conjuntos, o sea, bases de datos en CSV, ¿no? O hojas de cálculo, bases de datos, en fin, conjuntos de datos en CSV. Esto antes había que hacerlo, había que importarlo en Blender de manera, digamos, a través de un add-on, de un add-on ad hoc, o sea, un add-on hecho es proceso para esta tarea. Y ahora, pues desde esta versión 4.5 sucesivas, pues ya se puede hacer de manera, pues eso, muy sencilla, a través de Geometry Nodes, ¿no? Bueno, puedes cargarlo directamente con este nodo y bueno, abres el fichero CSV, le indicas cuál es el delimitador, ¿no? El separador de los datos y te lee ese conjunto de datos. Y bueno, tengo por aquí, vamos a trabajar, vamos a ver un par de ejemplos en CSV. Primero, bueno, el más sencillo de todos es este de aquí, es un cubo que son con sus 8 vértices en el que bueno, le hemos dado sus coordenadas, ¿no? Sus coordenadas y un número de referencia. O sea, y sí, un número de referencia para cada uno de los vértices de esas 8 vértices que forman un cubo. Un poco para explicaros cómo sería el procedimiento de cargar una base de datos en Blender, que veréis, bueno, esta base de datos tan sencilla en Blender con Geometry Nodes, que veréis que es una cosa muy, muy sencilla, y cómo poder llamar tanto a las columnas como a las filas, ¿no? Es decir, tanto los valores de X y Z o referencia, como a cada uno de estos, las filas de Blender. Entonces empezaré con un ejemplo muy sencillo y después lo iremos, bueno, complicando pues un poquito, pero vamos, tampoco va a ser una cosa extremadamente compleja. Después sí, al final lo que he hecho es bajarme una base de datos de población del mundo, bueno, en fin, porque es bastante aparente verlo, pero bueno, para que veáis un poquillo que, bueno, realmente cualquier base de datos en CSV, en este caso, nos puede valer y podemos acceder pues a los datos que están dentro de ese fichero CSV. Pues nada, abrimos Blender, voy a maximizarlo. Y bueno, ya sabéis que cuando abrimos Blender aparecemos en esta pantalla, en este layout, que es el principal de la ventana 3D. Nosotros vamos a ir si puedo quitar esto de aquí. Vale. Vamos a ir a la pestaña de Geometry Nodes, bueno, al workspace de Geometry Nodes, que nos va a venir bien en este caso. Yo habitualmente lo que hago es para fraccionarme la ventana la ventana principal en las ventanas que yo quiero, pero en este caso nos va a venir bien el entorno de Geometry Nodes por varias razones. Primero, porque tenemos, bueno, un visor en 3D para poder ver lo que pasa en todo momento. El entorno de trabajo de Geometry Nodes, es decir, el tablero, digamos, donde vamos colocando los nodos, pero también la vista de base de datos, bueno, de hoja de cálculo o la base de datos, lo que quieras, que nos va a dar, pues eso, los resultados de lo que vamos cargando en la escena 3D. Entonces, pues nada, bueno, voy a empezar borrando todo y añadiendo un elemento que va a ser bueno, sabéis que Geometry Nodes trabaja, trabaja, eh, digamos, sobre un elemento que es el huésped de todo el árbol de Geometry Nodes. Es decir, yo no puedo crear un árbol de Geometry Nodes si no se lo asigno a un objeto de la escena. Vale, entonces lo primero sería crear un objeto, en este caso voy a crear un plano, ¿vale? Ya veis que, o sea, como no tengo ningún objeto en la escena, aquí en el tablero Geometry Nodes no me pone nada, no me pone aquí de añadir nuevo árbol ni nada. En cuanto añado un plano, ya me permite
bueno, aparte de la hoja de la vista de hoja de cálculo que me da los datos de los vértices o de las caras o de los aristas de este elemento, en el tablero de Geometry me permite añadir pues eso, pues a este elemento, al elemento que tenga seleccionado, pues nuevos árboles de Geometry Nodes. Entonces le pincho en nuevo árbol, aquí Rafa, antes de que sí, sigas, sí. ¿y podrías hacerlo con un objeto dummy, algo que no tuviera geometría ni nada? Pregunto, Eh, mm, diría que sí, pero vamos a probarlo, ¿vale? Sí, sí, yo entiendo que sí. es un empty. Yo decía, un dummy. Sí. Pues no, no me deja. Qué curioso. Vale, vale. Bueno, Gracias. tiene sentido. Pues Hombre, igual tiene el sentido de que las que no tiene modificaciones que hagas geometría. las haces sobre esa geometría. Claro, es lo que te iba a decir, que como no tiene geometría el objeto vacío, no te permite hacerlo. Lo que no sé si te permite también añadir los otros objetos, como por ejemplo una luz, tampoco te permite. Imagino que sobre una cámara tampoco te lo permite añadir. No te permite Curioso. añadir, sí. Supongo que tiene que ver vaya, con la falta de geometría en el objeto. O sea, Claro, como pero que teóricamente el Geometry Nodes trabaja con nodos sobre geometría. con nodos sobre geometría, sí, 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 Claro, sí, con lo cual sí. tiene sentido. Vale, vale. Pero bueno, es un poco paradójico, o paradójico no, bueno, a lo mejor es un siguiente escalón, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que vamos a ver es cómo trabajar con datos que tienen un objeto determinado, es decir, en este caso un fichero, que lo va a convertir en geometría. Es decir, que sería posible o sería deseable que yo pudiera de un objeto empty o cámara o lo que sea que no tenga geometría, poder leer, por ejemplo, sus datos de posición, si es la cámara yo qué sé, de punto de enfoque, de Sí, sí, FOV, sí. ¿sabes? Otros datos, ¿no? Supongo que será una futura iteración. En este caso, pues bueno, pues sí, Geometry Nodes, pues sí, efectivamente habla de modificar la geometría. Bueno, pues eso, añadimos un objeto, en este caso un plano, y añadimos un nuevo árbol de nodos, un nuevo árbol de Geometry Nodes, y nos sale, pues siempre, como siempre, los dos nodos que aparecen cuando creas un árbol, ¿no? El de entrada y el de salida. Bueno, en este caso el de entrada nos lo podemos cepillar y nos quedamos solo con el de salida. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es cargar el nodo para importar CSVs, que es, bueno, pues ya sabéis que con Shift o sea, activamos el pop-up de cargar elementos, escribimos CSV y ya nos va directamente al input of port, o sea, nos selecciona bueno, pues la entrada más aproximada a lo que nosotros hayamos tecleado, que es CSV. Pues aquí está, este es el nodo de importar CSV. También desde esta versión 4.5, si no me equivoco, está por aquí. Si yo arrastro desde un explorador el fichero al entorno, me lo carga también, ¿vale? No tendría que añadir el nodo de importar CSV, sino directamente desde mi carpeta de trabajo arrastro el fichero al entorno de trabajo y me carga ese mismo fichero. Nada, pues ahora simplemente sería unir ya veis, el socket, ¿no? El ojal este de Point Cloud al socket de geometría. Bueno, y ya estaría, ya he creado mi objeto de Geometry Nodes, que todavía es geometría, digamos, virtual, entre comillas, eh, con o sea, con todos los elementos, o sea, insertando en la escena un punto, una nueva entidad de Blender desde la versión 4.5, que es un punto, como los de las nubes de puntos, un punto en cada uno en cada una de las coordenadas que definen este CSV, que como digo, lo que da las coordenadas de los 8 puntos que forman un cubo. Vale, ¿dónde están aquí esos puntos que os he dicho que es la nueva geometría o el nuevo data object de Blender? Bueno, si acerco mucho, veréis este octaedro.
Bueno, esta es la nueva geometría que define las nubes de puntos, cada uno de los puntos de la nube de puntos en Blender. Antes era el objeto vértice, o sea, un punto naranja, como este naranja que contornea este octaedro. Bueno, de la versión 4.5, los puntos de las nubes de puntos de Blender se presentan como un octaedro. ¿Vale? Eh, bueno, como veis, la dimensión es bueno, pues muy pequeña. Podemos cambiar la dimensión de este punto añadiendo un icono, un nodo, perdón, que se llama point radius, aquí set point radius. Lo interseco entre el import CSV y el group output y le puedo aumentar el radio y aumentar el tamaño de este punto. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que qué es lo que ha añadido con este CSV. Si me voy al outliner de la vista esta de hoja de cálculo, a la parte de nubes de puntos, en el apartado puntos veo que en este me ha cargado un objeto con ocho entidades, o sea, con ocho asientos, ocho entradas. Bueno, pues efectivamente tengo aquí los 8 del 0 a 7, los ocho puntos de mi cubo. eh, en el que tengo, bueno, pues sí, un valor que se llama radio, bueno, radio 1,25, en la posición, que esta es la posición del objeto, digamos, huésped, pero estos son los valores, es decir, estas dos columnas, radius y position, son, digamos, del objeto huésped, y estos en ref a X y Z son son los valores o los datos que vienen de mi base de datos, que está por aquí. Vale, son estos ref X y Z, ¿vale? Estos valores que aquí están. Bueno, pues ref X y Z. Lo que pasa es que todavía no he filtrado estos datos y no le he dicho a Geometry Nodes que X y Z son coordenadas y que ref es la referencia de cada punto de este cubo. Entonces, se lo tengo que indicar de alguna manera. Bueno, pues para eso lo que hago es, voy a utilizar otro nodo que se llama eh, attribute, attribute, o sea, named attribute, está aquí name attribute, en el que yo puedo escoger el tipo de valor, es decir, si es flotante, si es entero, vector, un color, booleano, en fin, cualquier tipo de dato dentro de Blender, bueno, con los que trabaja Geometry Nodes. Y aparte, si pincho en la parte name, puedo indicar el name, o sea, puedo indicar el nombre del- bueno, de la columna, digamos, del tipo de dato, o se me despliega un pop-up y me dice de estos de todos estos datos, de todos estos nombres de columna, que es la cabecera de la columna, qué datos es el que quiero escoger. Pues en este caso voy a coger, por ejemplo, el valor de X. Bien, el valor de X, me voy a copiar esto a copiar este nodo para seleccionar el valor de Y seleccionar el valor de Z también. Vale, y las salidas de estos nodos son, bueno, pues un valor booleano que es si existe o no existe, y un valor entero, el color este verde corresponde a un valor de entero, a un valor de, eso, de una variable entera, eh, que lo tengo que pasar de alguna manera a la salida del grupo, al group output, para que me represente estos puntos que ahora se están solapando, cada uno su coordenada. Bueno, para hacer esto tengo que hacer varias cosas. Lo primero es bueno, pues, intercalar aquí en medio un nodo que se llama setPosition, que es lo que hace es eso, darme entradas para poder ubicar cada uno de los elementos de este grupo, de esta nube de puntos. Este es el setPosition node, que es este de aquí, que lo intercalo en este hilo, la salida de geometría del setPosRadius y el group output, perdón, ¿vale? Y aquí ya me deja, pues eso, pasarle una selección si quiero, una selección de un valor determinado de mi base de datos, la posición inicial de cada uno de estos elementos, y darle un desfase, o sea, la posición inicial que sería esta de cada uno de los elementos, y darle un desfase a la posición inicial de cada uno de esos elementos. Entonces lo que quiero es meterle en este desfase, en este offset, pues el valor de cada una de las coordenadas. Bueno, pues
ya los he leído con estos nodos de named attribute, ahora tengo que combinarlos y pasárselo al offset. Pues para esto hay un nodo que se llama combine